Hoy en la mañanera hubo un desconcertante informe sobre la caída de Ismael Zambada, ocurrida hace ya casi 2 años. El gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó absolutamente nada nuevo sobre el caso, donde se dio a entender que el gobierno de los Estados Unidos apoya la fracción de los Chapitos en contra de la fracción del Mayo Zambada y donde piden explicaciones al gobierno estadounidense sin avanzar ni un paso en sus propias investigaciones. El punto central es que el gobierno estadounidense hace 2 años, que estaba encabezado, hay que recordarlo porque se parece que se les olvida, entonces estaba encabezado por el presidente Biden, realizó una operación encubierta en México para extraer al Mayo Zambada a partir de información que brindó el propio FBI al exhibir en un museo de Nuevo México el avión en que llegó Zambada junto con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. El tema da para mucho, pero lo que se dijo hoy en la mañanera no sirve para nada. Como dice Viviana, es desconcertante, porque se siguen pidiendo explicaciones a Estados Unidos y después de 2 años, el 25 de julio se van a cumplir 2 años, el gobierno federal, la inteligencia, las distintas áreas de inteligencia que hay en México, aparentemente no saben nada de lo que ocurrió aquí en México, aquí en nuestro país. Durante 2 años el gobierno de México pidió una y otra vez a Estados Unidos explicaciones de cómo fue entregado Ismael El Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Explicación que nunca le dieron. Pero ahora resulta que las autoridades mexicanas tienen toda la información e incluso acusan de mentir al gobierno estadounidense. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Lo extraño es que los reclamos de México llegan 2 años después, cuando se dio a conocer una nota periodística sobre la operación y la aeronave del FBI que trasladó al Mayo. Sobre todo cuando hay acusaciones en Estados Unidos contra figuras centrales de Morena. Hay quienes afirman que el tema se está utilizando para proteger a políticos corruptos. Por eso es que Morena una vez más muestra su nivel de incongruencia, porque mientras dicen defender a la patria, resulta que en los hechos permiten la participación de un gobierno extranjero para llevarse a un delincuente y todavía se hacen los que no sabían nada. Pero eso sí, cuando se trata de hacerlo por la vía legal, como es con Rubén Rocha Moya, y como lleva el sello y la firma de Morena, entonces ponen todos los peros posibles y le brindan toda la protección. Un reclamo de México que llega tarde porque el próximo 20 de julio se conocerá la sentencia contra Zambada García. En Estados Unidos el tema es completamente irrelevante. Ya inició el juicio contra el Mayo Zambada, está a punto de recibir una sentencia, está muy avanzado este proceso e incluso es muy posible que el Mayo Zambada se incorpore al programa de delación premiada de testigos colaboradores. Pero en su informe el gobierno federal omitió datos. Nada dijo sobre el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, enemigo político de Rocha Moya, ocurrido el mismo día de la captura de Zambada García. Tampoco mencionó por qué se manipuló la investigación mediante un montaje en una gasolinería difundido por la Fiscalía de Sinaloa y desmentido primero por el Mayo a través de una carta y después por la propia FGR. No dio más detalles del peritaje de este asesinato que reveló que Melesio Cuen no murió en la gasolinería. Tampoco ha dado información sobre el paradero y actividades del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Insunza, acusados de narcotráfico y quienes siguen libres. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Bueno, que esto fue una operación encubierta es probable. Mire, le voy a dar un dato. 10 años antes de la captura del Mayo Zambada había sido entrevistado por don Julio Scherer. Recuerda, fue una famosísima esa entrevista.
Unos días antes de la captura, la hija de Julio Scherer, María Scherer Ibarra, y Jorge Carrasco, el director de proceso, volvieron a entrevistar al Mayo Zambada. La entrevista la dieron a conocer semanas después porque se cruzó la captura del Mayo Zambada. El Mayo Zambada vivía en la misma casa que había vivido, estaba en la misma casa donde lo había entrevistado don Julio Scherer. El gobierno mexicano no hizo nada, absolutamente nada, por intentar detenerlo. La intención de toda esta conferencia en decir que Estados Unidos apoya a los chapitos en contra de los mayitos, que defiende criminales, que interviene con un operativo encubierto, la verdad, no se sostiene. Ay, decía ahí Rosa Isela Rodríguez, usted la vio, no sé, el gobierno mexicano no negocia con ningún grupo. Yo recuerdo perfectamente, a ver, ahí están los videos en la mañanera diciendo al expresidente López Obrador que se convierta en testigo protegido García Luna y que denuncie a Calderón y a Peña Nieto, y ese era el objetivo, y lo dijo en varias ocasiones, y ahí quedó. Se confunden en la colaboración y la protección a un grupo criminal, como hacía Rocha Moya y como hace otros funcionarios del gobierno, de los gobiernos de la 4T, y como hicieron gobiernos anteriores también, confunden eso con testigos colaboradores, testigos protegidos. Así se desmantelan a los cárteles, con testigos protegidos. Ocurre en Estados Unidos, ocurrió en Sicilia, ocurrió en Colombia, ocurre en México. Dicen que fue una operación encubierta, probablemente sí lo fue. Nosotros hemos dicho desde el día 1 que esto fue una operación encubierta. ¿Pero por qué? Porque López Obrador, recordemos que el que la hizo fue Biden, no fue Trump. López Obrador, con lo de abrazos y no balazos, engañó tanto a Trump en su primer gobierno como en los 4 años que estuvo Biden. Cuando hacen una acción de este tipo es porque le perdieron la confianza. Como se decía también en el reportaje que acabamos de ver, ¿qué es lo que sucede? No hacen una operación encubierta, entonces hacen un juicio y le presentan al gobierno mexicano una solicitud de detención con fines de extradición de Rocha Moya y otras personas. Entonces el gobierno mexicano dice que no actúe y los protege. Prácticamente están invitando a Estados Unidos a que sigan haciendo este tipo de acciones. No hay ni una palabra en lo que se dijo hoy sobre Rocha Moya, las acusaciones que hay, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, que además, por lo que dice el propio Mayo Zambada, era uno de sus mejores amigos. Resulta que fue siempre gente cercana a él. Melesio Cuen fue cercanísimo a Rocha, fue enemigo en los últimos tiempos. Casualmente fue enemigo cuando Rocha Moya empezó a apoyar a los chapitos y Héctor Melesio Cuen apoyó a su amigo de toda la vida, el Mayo Zambada. Por eso se dividieron. No hay información ni de lo que sucedió ese día, ni de la complicidad de las autoridades locales. De eso tienen que hablar. No hay una relatoría de hechos, no hay una línea de tiempo. No saben más, o por lo menos no difunden más, que lo dicho por los propios Estados Unidos. Porque en Salazar, en las épocas de Biden, ahora por el gobierno de Trump, es increíble que en 2 años el gobierno de México, los últimos meses de López Obrador y lo que lleva la administración actual, no haya podido tener en claro qué es lo que sucedió aquel 25 de julio del 2024. Dice el informe y hablan de los familiares de los chapitos que ingresaron, aquí se lo mostramos, a los Estados Unidos, sí. Omar García Harfuch dijo en su momento que ninguno de ellos tenía orden de detención en México. Claro que eso es una señal de que están negociando los chapitos con el gobierno de Estados Unidos y por eso entran estos familiares, incluyendo Griselda, la mamá de Ovidio y de Joaquín. Griselda es un personaje central en esto, Es la que manejaba las relaciones políticas con Rocha. Días antes de la caída de Ovidio en Jesús María, aquí también se lo dijimos en ese momento, hicieron una comida navideña en el mismo rancho donde fue el operativo unos días después, 15 días después, con los funcionarios del gobierno de Rocha Moya. Griselda además era contratista y con venta de materiales de construcción del gobierno de Rocha Moya y todo el mundo sabía que era la mamá de por lo menos
2 de los chapitos. Ya se lo platicamos, el Mayo vivió 10 años en la misma casa, ahí muy cerca de Culiacán, donde lo entrevistó Julio Scherer en 2010 y donde lo volvió a entrevistar en 2024 María Scherer y Jorge Carrasco de Proceso. Lo cierto es que el viernes es la audiencia de Ovidio, el día 20 es la sentencia del Mayo Zambada y este tema apenas comienza. Se está obligando a una ruptura con Estados Unidos que llevará, Viviana, a la administración Trump a tomar medidas aún más duras con relación con México. Será costosísimo para el gobierno, pero también para el país, como vimos con el Temec. Pero todo esto tiene otra vertiente. El que termina desmintiendo al propio gobierno y su narrativa es nada más ni nada menos que el Mayo Zambada, que ayer en una carta enviada por su abogado Frank Pérez al juez del caso, Brian Cogan, este juez de la Fiscalía de Nueva York que ha llevado todos los casos, el caso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y de toda la gran parte de los personajes que han sido enviados a los Estados Unidos, en donde el Mayo acepta su responsabilidad en los delitos que se le acusa, acepta cadena perpetua, acepta su colaboración con las autoridades y lo único que pide a cambio, no dice que él no hizo nada, lo único que pide a cambio es estar, aunque sea por cadena perpetua, en una cárcel que tenga atención médica. Aumentan las reacciones por la carta que la defensa de Ismael El Mayo Zambada envió ayer al juez que lleva su expediente. En ella se declara culpable y solicita cumplir su condena en una prisión donde pueda recibir la atención médica necesaria para atender sus padecimientos. Los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa señalan que Zambada lucha con varios problemas de salud y reconocen que su sentencia no le permitirá salir de prisión. En el texto reconoce que al aceptar su culpabilidad implica la imposición obligatoria de una condena de cadena perpetua, lo que resalta su voluntad de aceptar las consecuencias de su proceso judicial desde que fue entregado de manera involuntaria a las autoridades estadounidenses. El escrito cita una declaración atribuida a Zambada durante el proceso. Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la población de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en las que incurrió mi organización criminal, dice el texto. La audiencia de sentencia está programada para el 20 de julio. Azteca Noticias. Porque no se trata solo de narcotráfico. La trama de contrabando de combustible también liga a los cárteles, a funcionarios y a políticos y podría llegar incluso a otros personajes ahí tan altos como Andy López Beltrán. Es todo un misterio dónde quedaron los 600,000 millones de pesos del desfalco histórico producto del huachicol fiscal. Tampoco es creíble que la madre de todas las estafas haya sido orquestada y ejecutada por dos personas, los hermanos Farías Laguna. No se puede entender cómo puede suceder una afectación tan grande como tú la describes, de 600,000 millones de pesos, si no fuera con la complacencia, con el contubernio o incluso con la participación de prominentes políticos. El abogado de los hermanos Farías Laguna asegura que algo no cuadra en las investigaciones de la Fiscalía General de la República. No es algo que pueden lograr dos militares de medio rango. Definitivamente ahí están involucrados personas que tienen la capacidad para tomar decisiones y que podían perfectamente controlar a las instituciones del Estado. Su defensa argumenta que para cometer un delito de tal magnitud tuvieron que haber engañado al menos a 8 dependencias federales. En las investigaciones de la FGR a las que tuvo acceso Azteca Noticias, se revelan nombres de esos políticos prominentes. Un testigo los menciona. Uno de ellos podría ser Andy López Beltrán, hijo del expresidente AMLO y aspirante a diputado en Tabasco. Juan N. refiere que en mayo o junio del 2022 recibió las siguientes órdenes de un superior en el puerto de Guaymas, Sonora. Iba a llegar un barco, va a declarar una cosa que no es. Me dijo que era diésel. Le dije que no quería meterme en problemas. Me dijo que ya estaba autorizado y soportado por Humberto López Arellano y los hermanos Farías. Nos dijeron que iba a ser un barco de 10 millones de litros. Lo vamos a declarar como aditivo.
Cuando llegó la embarcación a puerto, había que tomar muestras para corroborar lo que transportaba, pero alguien dio la orden de violar el protocolo y en los reportes el diésel se convirtió en lubricante. Aunque fue denunciado por Juan N., bastó una llamada para sacarlos del embrollo. Le dije a Solano que eso ya se había salido de control. Me dijo que le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy. A ver si no le hacían caso. En esa ocasión, después de la denuncia, llegó la fiscalía tarde, pues el barco de Huachicol ya había descargado el combustible en pipas para después zarpar. Los nombres ya están en los expedientes. Ahora la pregunta es si la justicia llegará hasta las últimas consecuencias, sin importar quién esté involucrado. Federico Anaya, Azteca Noticias. Bueno, y hablando de esta trama de contrabando de combustible, el empresario y político Gerardo Sánchez Sumaya, aquí le hemos mostrado un reportaje muy amplio, enfrenta graves acusaciones por presunto saqueo de petróleos mexicanos, triangulación de recursos hacia Estados Unidos y defraudación fiscal. El problema no es solo ese, sino que ahora también es aspirante a gobernar San Luis Potosí y está bajo una intensa sombra política y legal. Un empresario quiere gobernar San Luis Potosí. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero no llega solo a la pista política, llega con una historia detrás. Contratos con Pemex, empresas vinculadas a servicios petroleros, sociedades en Texas y un expediente que lo coloca en el centro de una presunta red de facturación, triangulación empresarial y posible manejo irregular de hidrocarburos. Su nombre es Gerardo Sánchez Sumaya. El caso importa no solo por quién es, sino por lo que podría revelar. Porque si las acusaciones fueran ciertas, no estaríamos hablando de una irregularidad administrativa ni de una disputa entre grupos políticos. Estaríamos ante algo mucho más delicado: la posibilidad de que una red empresarial haya usado contratos, proveedores, facturas y empresas transfronterizas para operar alrededor de Pemex, la empresa más estratégica del país. PetroGesa, una de las empresas vinculadas a su entorno, sí aparece documentada como contratista de Pemex. Hay contratos, montos relevantes y relación con áreas de exploración y producción y logística. Ese es el primer dato duro. No hablamos de alguien ajeno al sector petrolero. Hablamos de un empresario con relación contractual con Pemex que ahora busca entrar a la competencia por una gubernatura. La información publicada señala que un expediente describe una presunta red de facturación, servicios petroleros, compañías mexicanas, empresas tejanas y beneficios millonarios. También habla de algo todavía más grave: posible acceso irregular a instalaciones estratégicas de Pemex. Y ahí está el punto de quiebre. Porque si hubo ingresos irregulares a lugares como Dos Bocas, Salina Cruz, Cantarell, Lázaro Cárdenas o Independencia, entonces la historia deja de ser solo fiscal o empresarial. Se convierte en una historia de seguridad nacional. La pregunta ya no sería solamente quién facturó, la pregunta es quién abrió la puerta y las autorizaciones que permitieron que los controles fallaran dentro de Pemex. El caso no es contra el empresario, la candidatura o un pleito político. El punto central es si una red privada pudo moverse alrededor de instalaciones estratégicas del Estado mexicano sin que nadie lo detectara, o peor aún, con ayuda desde dentro. Aquí también hay que ser precisos. Hasta ahora, la prueba decisiva no es pública. Hay indicios, señalamientos, contratos y una ruta empresarial que exige investigación a fondo, caiga quien caiga. Sin embargo, denuncias previas en su contra no prosperaron en la Fiscalía General de la República, que determinó que no había elementos suficientes para judicializar. Eso no cierra el caso, pero sí obliga a hacer la pregunta correcta. ¿Qué hay de nuevo en este expediente? ¿Qué documentos no fueron valorados antes? Y si ahora existen pruebas capaces de sostener una acusación seria. Si una persona señalada en una trama de este tamaño busca gobernar un estado, el tema deja de ser petrolero y se vuelve político, fiscal y democrático. Hablamos de huachicol corporativo, vestido de contrato, factura, proveedor, servicio especializado y empresa internacional. Si eso se comprueba, no estaríamos ante un escándalo más, estaríamos ante otra falla de Estado, porque cuando se trata de Pemex, de dinero público y de alguien que quiere gobernar, la duda no basta.
Tiene que aparecer la verdad. Bueno, y en otro tema, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, usted recordará, lo vimos en estas imágenes golpeando brutalmente a su mujer, responsable vea usted estas imágenes que está viendo usted en pantalla, cómo golpea a su esposa. Ya está en poder de las autoridades policiales ministeriales. Lo detuvieron en un domicilio en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, por su probable responsabilidad de delito de violencia familiar. La víctima de los hechos ocurridos el 15 de marzo, su entonces esposa María Felicia Jiménez, presentó esta denuncia correspondiente. La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que el exfuncionario enfrentará una audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, entidad donde ocurrieron los hechos. Y hace unos minutos ya se dio a conocer que Víctor Rodríguez ya está ingresado en el Cerezo de Atlacholoya, en el estado de Morelos. Y bueno, este no es el único cargo por el que tiene que responder el exdirector de Pemex. También, además de esta terrible violencia intrafamiliar, que no solamente fue con esta mujer, sino con una mujer anterior, con su exesposa, también tendría que responder por el derrame de Pemex que contaminó el Golfo de México, y por eso sí se le encubrió, Jorge. Sí, y quién sabe, a ver cómo sale este caso. Otro tema, hoy un juez federal ordenó la liberación de Jorge Sánchez Ortega, un personaje al que la Fiscalía General de la República, durante la administración de López Obrador, quiso convertir en el segundo tirador del caso Colosio. Es lo mismo que había hecho Chapa Besanilla 30 años antes, y ya en los últimos días del gobierno de López Obrador quisieron reinventar el segundo tirador del caso Colosio. Y un juez federal, como había ocurrido hace 30 años, dijo que no había una sola prueba que sustentara esa acusación. Han pasado 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y todavía perduran los intentos de manipular el crimen que cambió la historia de México. En 2024, la Fiscalía General de la República ordenó, sin una sola prueba, la detención de Jorge Sánchez Ortega como el supuesto segundo tirador en el crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. No fue otra cosa que darle gusto a una de las teorías favoritas de López Obrador, un gran distractor para las huestes de Ramírez Cuevas en uno de los momentos más complejos de la 4T. Pese a los intentos absurdos, el primer tribunal colegiado de apelación con residencia en Toluca ordenó la liberación de Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN. Por unanimidad, los tres magistrados determinaron que no existen pruebas de un acuerdo previo entre Sánchez Ortega y Mario Aburto Martínez, autor material confeso del crimen. Además, el delito reclasificado de homicidio calificado a homicidio simple intencional prescribió hace más de una década, desde noviembre de 2014. Sánchez Ortega fue detenido el mismo día del magnicidio, a escasos metros de donde cayó Colosio. Fue liberado horas después, pero volvió a la escena pública 30 años más tarde, cuando la Fiscalía reactivó su caso y lo recapturó, enviándolo al penal del Altiplano. Lo cierto es que mientras la Fiscalía insistía en revivir la hipótesis, la propia familia de Colosio pedía lo contrario. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas se manifestó en más de una ocasión a favor de cerrar el caso. El caso Colosio, 32 años después, sigue sin cerrar del todo la herida, pero el expediente judicial, esta vez, parece agotado. Bueno, ahí está este tema, no tenía ni pies ni cabeza. Este hombre fue detenido, en su momento fue acusado, ahora estuvo varios meses, muchos meses detenido en el penal del Altiplano por un crimen que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ni hay una sola prueba. Es más, en esta acusación sacaron el tema de que había sido Genaro García Luna el que lo había ido a rescatar de Tijuana. Genaro García Luna era inexistente en esas épocas. Estamos hablando de 1994. Era una barbaridad querer descubrir en este hombre, 30 años después, el mismo que lo había acusado Chapa Besanilla, el segundo supuesto tirador del caso Colosio. Pero bueno, así están las cosas. Lo que se hace para cambiar la narrativa y olvidarnos de los problemas actuales y reales. Y en otro notable caso de corrupción en las filas de la 4T fue detenida Tania Flores, exalcaldesa
de Musquís en Coahuila. Ella y su hermano, también integrante de Morena, el famoso diputado aquel, usted lo recordará, de Lamborghini, liderean lo que en Coahuila llaman el cártel del carbón. Y bueno, así ya fue detenida esta diputada, así están las cosas. Todos los días hay muchísima información, así que mañana lo esperamos sin falta aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y nos vemos mañana. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.